Descanso en ti, descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo estaba tranquilo en mi mediocridad, hasta que me resultó insoportable. Leo esta frase en la autobiografía de Robert Hossein, el cineasta francés, y me pregunto, a mí mismo, si esto de la mediocridad no será la mayor lacra de la humanidad, de la que decía Ortega y Gasset que lo único que tiene de excelente es ese H mayúscula con la que la decoramos tipográficamente. ¿No es inevitable ser mediocre? ¿No tiene todo hombre clavada en la carne esa tendencia a vivir dormido 3/4 partes de su vida? No me refiero a aquella áurea mediocritas de la que hablaba Horacio, de ese no tener muchos deseos y contentarse con lo que se posee. Hablo de la mediocridad del alma, de esa terrible tentación de rutina y de vulgaridad que nos rodea por todas partes. Ya sé que la atención permanente es imposible, que ni los genios lo son 24 horas al día, que con frecuencia hay que descansar de vivir. Así decía el poeta. Pero me pregunto si estos descansillos transitorios no se convertirán para muchos en una ley de vida, vuelta a esta una siesta interminable. Me pregunto si, como conclusión, no acabamos todos o casi todos los hombres siendo no seres humanos, sino solo muñones de hombres. ¿De qué mediocridad estoy hablando? De la de quienes no son ni buenos ni malos, de quienes más que vivir se limitan a dejarse vivir, de los que no tienen ilusiones ni esperanzas y jamás aspiran a mejorar, de cuantos rebajan todo lo grande y prefieren arrastrarse a escalar, de quienes desprecian todo lo que no está a su alcance y embisten, como dijo Machado, contra todo lo que no entienden, de los que intelectualmente se alimentan de lugares comunes que jamás revisan, de quienes no hablan sino de tonterías, de cuantos dicen que se aburren porque se han sometido a la rutina, de todos aquellos a quienes puede aplicarse la frase más dura de toda la Biblia, aquella en la que en el Apocalipsis dice el Espíritu al obispo de la Odisea: ojalá hubieras sido frío o caliente, pero como no has sido ni frío ni caliente, sino tibio, comenzaré a vomitarte de mi boca. En este vivir, quizá, dormidos, en la experiencia que tenemos de convivir, de conocer, de ver qué pasa gente dormida, viviendo a medias, viviendo mediocremente, buscamos aprender a despertar y buscamos herramientas para despertar a los demás. Si hablamos de despertar a la vida, podemos traer a nuestra experiencia el simple hecho del preguntarnos cómo dormimos. Qué lógico, ¿no? ¿Cómo duermo? ¿Cómo descanso? En este domingo, inicia el día, inicia una jornada. Pensemos cómo descansamos. El padre Colín dice: les recomiendo mucho, señores, que se acuesten con gran recogimiento y dejen todas las ocupaciones que puedan tener. Ofrezcan ese sacrificio que es pequeño para favorecer el recogimiento. Hay que acostarse totalmente unidos al Señor, conversando con los ángeles en cuanto lo permita el natural adormilamiento. De ese modo, al acostarse bajo el influjo de pensamientos piadosos, se convierte el sueño en una especie de oración. A lo mejor soñamos en cosas de Dios o en algo que nos conduce hacia Él. Descansa en Dios, siente su amor, que todo lo que eres es de Él. Descansa en Dios, hablándole. Alma mía, Él te transformó.
Y es que aprender a descansar en la vida cotidiana es algo tan necesario para aprender a despertar, aprender a levantarnos, aprender a reconocer que abrimos y respiramos en nombre de Dios. Esto nos permite dejar a un lado tibiezas y nos hace decidir desde un discernimiento si quiero estar frío o caliente, pero no tibios. Realmente el descanso tiene frutos. El descanso está unido a una vida plena, a un despertar fresco. Es cierto, la mayoría de los humanos se derrumban mucho más por la cuesta de la vulgaridad que por la del mal. Muchos iniciaron su juventud llenos de sueños, proyectos, de planes, de metas que tenían que conquistar, pero pronto vinieron los primeros fracasos o descubrieron que la cuesta de la vida plena es empinada, que la mayoría estaba tranquila en su mediocridad y decidieron balar con los corderos. Porque el gran riesgo de la mediocridad, y más si no sabemos descansar, es que se trata de una enfermedad sin dolores, sin síntomas muy visibles. Los mediocres son, o se parecen, si no felices, al menos tranquilos. Y en esa especie de ciénaga tranquila interior es muy difícil que esa mediocridad llegue a hacérseles insoportable. Con frecuencia, es necesario un gran dolor para que logremos descubrir cuán mediocres somos. Y hace falta un terrible esfuerzo para salir de la mediocridad y no regresar a ella de nuevo. Solemos decir, tengo 40, 50, 60 años. He vivido por tanto tantos miles de días, tantos millones de horas. Pero si alguien examinara una por una, ¿a cuántas quedarían reducidas? Tal vez nos sentiríamos felices si hubiéramos vivido una de cada 10. Lo demás es sueño, siesta, horas pasadas en babia. Y luego se queja el hombre de que la vida es corta, y somos nosotros los que cloroformizamos 9 de 10 partes. ¿Qué sería, en cambio, una humanidad en la que todos sus miembros aprovecharan al 100% sus energías? Una humanidad de seres creadores, despiertos, amantes. Despertar, sí, pero también aprender a descansar. Descansar en Dios. Por ello, en la puntada anterior hemos hablado del examen de conciencia, de esta autoevaluación de mi día, de mis acciones, de mis gestos, de mis silencios, de mis miradas. Al llegar la noche, ponte en esa presencia de Dios, acuéstate pensando en Él. Agradece lo que has vivido, lo que has descubierto. Seguro, despertaremos con una nueva mentalidad. Recuerde, el alma dormida, nos exhortaba el poeta, porque la muerte se viene tan callando. Pero no es lo preocupante que venga la muerte, sino que sea la vida la que se marcha tan callando, mientras nosotros dormitamos a la orilla del milagro. Que pases excelente domingo. Hasta pronto.